El sacerdote John O'Reilly fue formalizado durante esta jornada. La Fiscalía lo acusa de abuso sexual contra dos menores del Colegio Cumbres. Lo primero que hay que decir es que el cura es inocente mientras no se pruebe lo contrario. O sea, esa es la presunción de inocencia. Y no al revés, vale decir que tenga que probar su inocencia, que mientras tanto hay que considerarlo culpable. El que sea formalizado en todo caso significa, eso sí, que a juicio de la Fiscalía hay antecedentes suficientes para sospechar o presumir de que es culpable, pero eso claramente está por verse, o sea, hay que esperar. Ahora, no basta con esperar, porque en este caso, como en tantos otros, hay un contexto y también hay una historia y también hay acciones u omisiones de personas que hacen que este caso, como otro, tenga un contexto. El caso Riley, independientemente de cómo termine judicialmente, sirve para ver también cómo se ha ordenado nuestra sociedad, cómo predomina en esta una verticalidad más que una horizontalidad, y lo democrático es más bien la horizontalidad, no la verticalidad. O sea, también sirve para mirar cómo algunos sienten, cómo viven, como si de verdad tuvieran más derechos que otros. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de lo ocurrido este domingo, cuando se pagaron dos inserciones en el diario El Mercurio, una y la tercera la otra, donde más de 1000 personas adherían a una declaración respaldando a O'Reilly, a propósito justamente de esta formalización. O sea, testimoniando su convicción de inocencia frente a quién. Bueno, en primer lugar frente a la sociedad, frente a todos nosotros, pero también testimoniándola ante la justicia, ante los tribunales. Los firmantes, casi en su totalidad, no eran del sector o del grupo socioeconómico ABC1, no, eran del grupo AB. El C1 casi estaba de más. Es el círculo en el que preferentemente se ha movido este cura, el cura O'Reilly, pero también su congregación, los legionarios de Cristo. Los legionarios de Cristo, como el Opus Dei, han tenido como espacio de misión o de evangelización preferente a los ricos, a los poderosos, para desde ahí, desde esa evangelización o cooptación, construir poder, hacerse del poder, desde el vértice de la sociedad, desde la élite. Si muchas veces, por ejemplo, se alega que en los tribunales, en la justicia, se verifican presiones políticas, presiones económicas, lo del domingo podría calificar como una presión social. La presión de la élite, de los que mandan, la presión de los que estiman que en el fondo la justicia es un buen instrumento para disciplinar a la plebe, pero que no debiera tocarlo a ellos. Y no debiera tocarlo porque ellos se sienten que están por sobre la ley o porque sus asuntos particulares, sus litigios, se resuelven no en los tribunales, sino que en los salones y en los clubes, vale decir, entre ellos mismos porque ellos constituyen, por así decirlo, una casta distinta. La justicia sería así, desde esa perspectiva, un instrumento que se usa en su beneficio cuando lo necesitan, pero que es un incordio que no está a su altura como para someterse a la misma justicia. El caso Riley también está contaminado por los legionarios de Cristo, que es la congregación del cura, y también por la impunidad que ha rodeado el escándalo de su fundador, Marcial Maciel. Porque se trata ni más ni menos que una congregación fundada por un delincuente, un abusador de menores, un violador sistemático de niños. Así lo ha reconocido hasta el Vaticano, que se demoró en todo caso muchísimo en tomar carta en el asunto, porque Marcial Maciel era un protegido del Papa Juan Pablo II, que a estas alturas parece más bien un encubridor de los delitos de Marcial Maciel. Sí, el Papa Juan Pablo II. Y la pregunta es por qué el Vaticano, al enterarse de lo ocurrido, que se trata de una congregación fundada por un delincuente, por un abusador de menores, bueno, ¿por qué el Vaticano no disolvió esa congregación? ¿Por qué no asume también, por ejemplo, que la actual jerarquía de los legionarios de Cristo, formada por Maciel, que fue parte de su entorno íntimo, evidentemente tuvo que saber de su abuso o incluso haber sido sometido o abusada por el propio Maciel? Uno se pregunta por qué no ocurrió. Y tal vez la respuesta es que esta congregación quizás no ha sido disuelta porque hay muchas firmas en el mundo que pesan en el Vaticano, firmas como la de la inserción del domingo a favor de Riley, que pesan en nuestro país. ¿Es culpa esto del sacerdote John O'Reilly? No, obviamente no es culpa de él. Aunque es inevitable reconocer que sí, él y su congregación, pero él también estimó que la salvación
esa cosa que no es demostrable y que por lo demás es muy improbable, bueno, que la salvación se construía desde la riqueza y el poder. Y el poder, cuando se expresa y se ejerce, siempre es sospechoso de abuso, incluso en los tribunales.